Antes de comenzar con la comparativa, lo primero es definir antes ciertos conceptos para tener claro el punto de partida. ¿Qué es un guerrero? Perteneciente o relativo a la guerra, que tiene genio marcial y es inclinado a la guerra. Se denomina guerrero a la persona que tiene la guerra como forma de vida y a los pueblos de civilizaciones basadas en la guerra. Es un adjetivo que señala aquello perteneciente o relativo a la guerra. El más claro ejemplo de sociedad guerrera son los espartanos, a los que podemos añadir los pueblos germánicos, el imperio mongol, los vikingos, etc. Guerrero es un adjetivo que señala aquello perteneciente o relativo a la guerra. Cuando el término se aplica a una persona, hace referencia al sujeto que guerrea o pelea, que se inclina a la confrontación o que tiene genio marcial. Por ejemplo, esos son trajes guerreros utilizados en la época medieval. Napoleón era un gran guerrero que dedicaba su vida al estudio de estrategias militares. Quiero jugadores que sean guerreros y no den nunca una pelota por pérdida. El término guerrero también se utiliza como sinónimo de soldado y permite nombrar a las personas que sirven en la milicia. Los romanos tenían tantos guerreros que era imposible combatir contra ellos. Otro uso de esta palabra está vinculado al ámbito militar. Cuando se habla de guerreros profesionales, no solo hay que hablar de soldados sino también de mercenarios. Estas son las dos categorías en las que se pueden dividir a los guerreros. En concreto, el soldado podemos decir que es aquel que lucha en beneficio de su país, mientras que el segundo, el mercenario, es aquel que combate a favor de quien más dinero le paga, independientemente del estado y de la ideología que tenga. Muchos son los guerreros que han ejercido un peso importante a lo largo de la historia. No obstante, entre todos ellos podríamos resaltar a grupos que han sido considerados como valientes y aguerridos soldados, que defendieron en todo momento sus ideas, sus convicciones morales y que lucharon en pro de su cultura y civilización. Realmente, desde mi sentido, lo que es un guerrero implica trascender el concepto convencional de la guerra y adoptar una perspectiva más profunda y trascendental sobre el propósito y el significado de la lucha física o en el dominio de técnicas de combate. Es una pasión por la batalla que supera lo físico, es una sensación más allá de los sentidos normales. Los impulsa como una llama oculta en su interior que les implora dar aquel estímulo casi inexplicable de satisfacción que se genera en su ser, un significado de vida tan puro para ellos el cual incluso llega a ser independiente de su visión de la concepción de bien y mal, ya que lo que buscan es aquella sensación única que su cuerpo emite, esa euforía, placer y temor subconsciente que disfrutan. ¿Qué es un arma? Un arma es una herramienta para la caza y la autodefensa, y puede ser utilizada contra seres humanos en tareas de ataque, defensa y destrucción de fuerzas o instalaciones enemigas, o simplemente como una efectiva amenaza. Un arma es por tanto un dispositivo que amplía el alcance y la magnitud de una fuerza. Según otra interpretación, podrían definirse como los dispositivos más sencillos, que utilizan ventajas mecánicas para multiplicar una fuerza. En ataque, las armas pueden ser utilizadas como un instrumento de coacción, por contacto directo o mediante uso de proyectiles. Definiremos de un modo genérico a un arma como aquel objeto o instrumento que sirve para atacar o defenderse. La función básica del arma no ha cambiado desde la antigüedad. Las armas hacen una o más cosas de entre las siguientes: concentrar presión. El borde afilado de una piedra rota o un palo puntiagudo aplicarán más fuerza por unidad de área y hará mucho más daño que el lado sin filo o punta. La dureza del material determina la capacidad de aplicar o resistir la presión. Energía acumulada. Un objeto acumula energía cinética mientras la persona lo acelera y libera esta energía, en un lapso de tiempo más corto, sobre el blanco. De esta manera amplifica la potencia del objeto y el poder de la persona. Fuerza proyectada. Una piedra lanzada o un palo largo permiten dañar a un adversario desde cierta distancia. El daño se deriva de la energía cinética acumulada en el trayecto, dispersada en el momento del impacto. Por otra parte, las armas modernas pueden combinar varios de estos factores para causar mayor destrucción. Véase la lista de armas según tipo al final del artículo.
Las armas pueden ser ofensivas, adecuadas para que la transformación de energía recaiga sobre un objetivo, o defensivas, dirigidas a neutralizar, evitar o al menos absorber parte de la energía que un enemigo pueda concentrar sobre nosotros. Más adelante se analizan con mayor detalle según criterios más específicos. El concepto de arma ha cambiado a través de los siglos, debido a la evolución del ingenio e inteligencia de las personas en la vida cotidiana, así como las circunstancias que las rodean. Por ello, las primeras armas conocidas han ido transformándose o perfeccionándose hasta convertirse en armas como las conocemos hoy en día. Es por todos sabido que la primera arma utilizada por el hombre primitivo fue su propio cuerpo, brazos, manos, antebrazos, etc. Cuando pasaron de nómadas a sedentarios, y por la necesidad de quedarse en un solo sitio o no ir viajando de un lugar a otro, se vieron obligados a crear algunas herramientas y utensilios para hacer más fácil su estadía, lo cual, conforme a la organización del mismo hombre, logró desarrollar mejores armas fabricadas con rocas talladas o afiladas e incrustadas en palos para ser utilizados como lanzas, palos para sembrar la tierra, etc., también con el objetivo de cazar para sobrevivir. Aunque debo decir que sinceramente la vista de un arma es totalmente subjetiva en su uso, si quisiera describirla desde el ámbito del arte metafísico, sería que el concepto de arma trasciende su significado físico y se adentra en el ámbito simbólico y espiritual. En este contexto, un arma puede entenderse como un instrumento que representa tanto el potencial destructivo como el poder transformador y liberador que reside en cada individuo. Se convierte en un símbolo de la voluntad y la intención humana. Representa la capacidad de influir en el mundo y manifestar nuestros deseos y propósitos. Sin embargo, su verdadero significado va más allá de la mera violencia o la dominación, ya que recae en una pasión inherente comparada como el gusto a un deporte, en este caso competencias de arcos, siendo este un arma quienes la usan, lo hacen de una forma tan precisa y dedicada fascinados por su propia evolución, ya que los impulsa el hecho de mejorar y superar todo a su paso un amor tan genuino a ese deporte, como lo sienten muchos fanáticos del fútbol, boxeo, natación, por dar unos ejemplos. Para ellos el concepto de arma ya no está del todo ligado a lo físico, sino a su propia mente y lo que ellos desean lograr para forjar su propio talento mediante su propio esfuerzo para alcanzando la meta ascendente que tanto desean. Comparativa. En la actualidad, el arte de la espada en la ficción, como el anime y el manga, han perdido gran parte de su autenticidad y significado. En lugar de centrarse en la verdadera esencia del arte, muchas representaciones se han reducido a meros movimientos extravagantes y lanzamientos de poderes al azar. Esta simplificación y distorsión del arte de la espada en la ficción tiene varias consecuencias negativas. Primero, al presentar el arte de la espada de esta manera, se pierde la oportunidad de transmitir la pasión y principios fundamentales asociados con él. No se trata solo de habilidades físicas o técnicas, sino también de disciplina, honor, autocontrol y respeto, aunque claro esto puede aplicarse desde un punto opuesto del desarrollo del personaje, aunque sigue reflejando lo que antes comenté. Al descuidar estos aspectos, se trivializa y se pasa por alto la riqueza cultural y filosófica que un arte puede ofrecer e inspirar. En segundo lugar, la representación superficial y exagerada de la espada en la ficción dificulta la comprensión real de sus técnicas y estrategias. En lugar de mostrar un estudio profundo y auténtico de las maneras en que puede emplearse para crear habilidades en combate con técnicas únicas en su sentido marcial, en lugar de ello se opta por efectos visuales llamativos y escenas exageradas que carecen de coherencia y verosimilitud. Me gustaría mencionar el libro de los 5 anillos. En este tratado, Musashi enfatiza la importancia de la preparación, el entrenamiento constante y la autodisciplina en el camino del guerrero. También destaca la necesidad de una mentalidad clara y concentrada, y la adaptabilidad en el combate. Sin embargo, muchas representaciones actuales del arte de la espada descuidan estos principios y se centran en la espectacularidad visual.
La conformidad con la mediocridad en la representación de este arte en la ficción puede deberse a varios factores como falta de conocimiento. Muchas personas pueden no estar familiarizadas con la auténtica tradición y filosofía del arte de la espada, su falta de comprensión sobre las técnicas, los principios y los valores asociados. Con esto puede hacer que acepten representaciones simplificadas y espectaculares, ya que no tienen puntos de referencia para comparar o evaluar. Entretenimiento superficial. En la sociedad actual, la búsqueda de entretenimiento rápido y visualmente impactante es común. Las representaciones exageradas y llenas de acción en la ficción pueden satisfacer la demanda de emociones fuertes y efectos visuales impresionantes, aunque se alejen de la autenticidad del arte de la espada. Influencia de la cultura pop. La cultura pop, como el anime y el manga, a menudo tiende a exagerar y simplificar las habilidades y los poderes de los personajes para atraer a un público más amplio. Estas representaciones pueden ser más comerciales y atractivas para las masas, pero a menudo sacrifican la profundidad y desarrollo en el proceso. Sé que cada persona tiene sus distintos gustos y formas de ver las representaciones de las cosas, pero realmente hay una línea imaginaria que verdaderamente llega a limitar lo que es subjetivo en casos específicos, en la práctica de un combate de verdad, sacando el uso irreal de simples ataques. La diferencia se termina dictando, resaltándose el hecho de la construcción y elaboración de patrones / sistemas empleados, donde se nos demuestra una combinación de conceptos los cuales se fusionan o complementan de forma sublime, creando consecuentemente una manifestación sin igual del propio arte que se busca extender y trascender hasta el punto de tener la muestra de lo que significa evolucionar para llegar a abandonar aquello inherente, quitando el dilema del existir de una dependencia completa, sino de una enseñanza que se plasma y es replicada por la mente para ser grabada en el cuerpo, la finura con la que es expuesto enseñado poco a poco y mostrándonos sus niveles, los enfrentamientos contra otras prácticas que son directamente sus semejantes ya que comparten el mismo deseo de pasión por aquello que les da el impulso de ascender, todo sin recurrir al abuso de la fantasía más pura y completamente alejada de la cohesión. Para este punto muchos, si no directamente todos, habrán asumido que esto es una crítica directa al personaje de Roronoa Zoro, pero en realidad no es más que nada algo general. No denigro a dichos personajes, realmente lo que hago es exponerles esta visión, ya que actualmente la mediocridad es un pan de cada día con el cual nos conformamos, y por ello no digo que no disfruto ciertas obras que tengan estos elementos, claramente lo hago, pero una cosa es separar el gusto personal y otra diferente. El análisis crítico a su elemento, de ahí es que viene para mal el hecho de realizar comparativas como asumir es el mejor espadachín, sabe usar como un maestro la espada, no es adecuado hacer esto debido a la gran diferencia entre conceptos que poseen, siendo que el problema real surge cuando entonces si se decide hacer la verdadera comparación de esta manera, la gente terminará ofendiéndose debido a no poder entender la esencia original de cada parte que compone dicho arte. Resalto que no le estoy negando a nadie el hecho de que exprese sus opiniones o vistas de ello, pero sería adecuado ser moderado y no solapar para intentar superponer su pensar / entendimiento a otro solo por tener un gusto personal nada más. Desde mi pensar y comprensión, sacando el hecho de asumir o dar esto como una objetividad, yo doy como ganador a Musashi Miyamoto en todo aspecto con la excepción de la fuerza de su contrincante.